Los lagares tallados en piedra o tosca de Anaga. Los lagares son una clara muestra de la cultura tradicional y rural de Canarias, relacionados con el cultivo de la viña y la elaboración de los diferentes vinos, cuya temprana implantación en la isla de Tenerife es una prueba palpable de su antigüedad y valor etnográfico. Los viejos lagares han dejado de utilizarse, dando paso a modernas máquinas y nuevas técnicas para la obtención de los nuevos canos. Pero el viejo lagar no ha desaparecido. En las islas hay múltiples ejemplos de su existencia. Hoy son piezas de museo que se ubican en viejas casas y haciendas, centros etnográficos e incluso en espacios públicos, que nos dan una idea de lo que son y fueron en el pasado. Los viejos lagares que se encuentran en el macizo de Anaga fueron tallados en piedra o tosca. Sería muy atrevido decir que estos lagares son los únicos de toda Canarias, pero este tipo de lagar es muy difícil de encontrar en otros lugares de nuestra geografía isleña, donde predomina el lagar construido íntegramente en madera. La gran abundancia de estos lagares se calcula que en la comarca de Anaga supera el medio centenar, y la casi inexistencia del lagar de madera hace del macizo una región única de interés etnográfico. El origen del lagar tallado en piedra o tosca debemos buscarlo en la península ibérica, y concretamente en el norte, en Galicia y Portugal. En esta región se ubica una serie de lagares rupestres de época romana. En los últimos años, una serie de estudios realizados han sacado a la luz una treintena de lagares en la provincia de Ourense, en la zona de Baixa Lima, y un centenar más en el norte de Portugal. Según estos estudios, estos lagares pudieron ser construidos entre los siglos II y V después de Cristo. Estos hallazgos han generado un enorme interés turístico, con la creación de rutas vinícolas, así como un mejor estudio y comprensión de la implantación de los viñedos en la península ibérica por parte de los romanos. Es conocida la existencia de otros lagares pétreos en otras zonas de la propia península y en el Mediterráneo. Supuestamente, fueron los primeros colonos portugueses que se establecieron en el macizo los que pudieron construir los primeros lagares tallados en piedra o tosca, una práctica que se debieron traer de su tierra natal y que se remonta a la época romana. La viña en Anaga se introdujo junto con la caña de azúcar en el siglo XVI. El vino cobró máxima importancia como producto exportador y tras la desaparición de la caña de azúcar durante los siglos XVII, XVIII y primer cuarto del XIX. Los lagares tallados en piedra o tosca fueron construidos durante estas centurias, junto con otro tipo de infraestructura como las bodegas y en algunos casos las calderas de destilar para la elaboración de aguardientes. Las últimas solían estar ubicadas en grandes haciendas destinadas a la actividad vinícola. Ejemplos de estas haciendas son la de las Palmas de Anaga o la de los Auchones en Taganana. Los lagares se ubican en las zonas de cultivo para evitar los transportes largos de la uva en la época de vendimias. Se aprovechaban las piedras de gran tamaño, preferiblemente de tosca. Algunos lagares están ubicados dentro de cuevas y otros en grandes cantos de piedra en medio de los barrancos. En estas piedras se tallaba la lagareta o lagar, que es el recipiente grande, la tina o recipiente pequeño, un hueco que comunica ambas recipientes, llamado biquera, palabra de origen portugués, y una serie de huecos donde se ubicaban las vírgenes y la viga. Estas últimas eran estructuras de madera. Algunos lagares han conservado otros elementos, como la piedra de husillo, un tercer recipiente que era utilizado para depositar las uvas verdes o de peor calidad para su posterior pisada, y otros huecos que eran utilizados para la instalación de estructuras de madera que pudieran servir de resguardo contra la lluvia. En Anaga habían dos tipos de lagares, el de husillo y el de palanca o burra. El lagar de husillo constaba de los elementos ya descritos, junto a las vírgenes, la viga, los sombreros, la concha y el husillo. Era la técnica más utilizada en la zona. El lagar de palanca o burra es una técnica más arcaica. Actualmente no existe ningún lagar con estas características. Tenía la misma estructura que el anterior, pero carecía de husillo y piedra. En lugar de estos elementos existía un paraño realizado con madera, cuerdas o hierros que colgaban de la viga. Para prensar, se colocaban encima del paraño una serie de piedras, denominadas bolos. No podemos olvidar la existencia, aunque escasa, de lagares de estructura totalmente hecha de madera. Hay constancia de que existieron 3 lagares de este tipo, uno en la finca de los Navajones en San Andrés, otro en Roque Bermejo y el último en Taganana, en la zona de las haciendas. Los 3 han desaparecido.
Por último, hay que mencionar que los lagares tallados en piedra o tosca en muchos casos han sufrido alteraciones o se les ha añadido nuevos y modernos elementos y materiales como la cal, el cemento o bloques de tosca. Estas características están presentes en lagares que se han utilizado en el siglo XX. En Anaga existen 3 zonas diferenciadas donde podemos encontrar este tipo de lagares. La vertiente norte, que va desde la punta del Hidalgo hasta el faro de Anaga, y que dentro del término municipal de Santa Cruz abarca los pueblos, pagos y zonas de Taborno, Roque Negro, Afur, Taganana, Almáciga, Benijo, El Draguillo, Las Palmas, Los Orobales y Las Breñas. En esta zona se encuentra la mayoría de los lagares que estudiamos. Solo en Taganana se calcula la existencia de unos 46. Muchos de estos lagares han estado en funcionamiento hasta hace unos años, ya que la actividad vinícola siempre ha estado presente, resistiendo incluso la crisis del vino de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pero es donde encontramos una mayor cantidad de lagares, que se les ha añadido nuevos elementos y materiales modernos. Igualmente, conservan los elementos de madera, como la viga, las vírgenes y en pocos casos el husillo. La vertiente sur abarca desde María Jiménez hasta el Roque de Antequera, comprendiendo los pueblos, barrios y zonas de María Jiménez, San Andrés e Higuesto. En esta zona, a diferencia de la vertiente norte, la actividad vinícola se cree que desapareció a principios del siglo XIX. Es por ello que los escasos lagares que han llegado a nosotros, hay localizados 9 en toda la zona, solo conservan la estructura pétrea y no se les ha añadido ningún nuevo y moderno material. Se tiene constancia, por la tradición oral y por documentación, de la existencia de más lagares, que en unos casos fueron destruidos, ya que fueron reutilizados para la construcción de paredes o simplemente no han podido ser localizados. Es llamativo que no haya recuerdo entre los mayores de estas zonas de ver o haber oído hablar de la elaboración de vinos o de la utilización de estos lagares, que sin embargo sí fueron reutilizados para otras labores del campo. La punta de Anaga, que son los valles de Chamorga, Anosma e Ijuana, se tiene constancia de la existencia de 12 lagares. Al igual que la vertiente sur, los lagares han llegado intactos, salvo en un caso. Según parece, la actividad vinícola desapareció hace casi 2 centurias, pero sí tenemos constancia oral de esta actividad en algunas zonas, como es el caso de Rocabermejo o el Valle de la Palma en Anosma. Por último, es llamativo el caso del Valle de Anosma, donde hay constancia de la existencia de 10 lagares, y donde la tradición oral nos habla de una intensa actividad vinícola, con la existencia de varias bodegas repartidas a lo largo del valle, la utilización de la playa como embarcadero e incluso viejas historias que nos habla de incursiones de piratas. Los lagares tallados en piedra o tosca de Anaga no son simples piedras perdidas en viejos campos y laderas de nuestros barrancos, son antiguos testimonios de la actividad agrícola de centurias pasadas. Es por ello que cuando vemos una de estas piedras, tenemos que recordar que la mayor parte de ellas, como mínimo, tienen 200 años, que son un patrimonio, no solo del dueño del terreno, que es propietario de una joya etnográfica de incalculable valor histórico y cultural, sino que es un bien único y escaso que diferencia a Anaga del resto de Canarias en esta actividad agrícola que fue y es la elaboración de los vinos canarios. Que todos los ciudadanos y en especial los vecinos de Anaga somos los que mayor protección y valor debemos dar a estos lagares, para que el día de mañana las futuras generaciones puedan disfrutar, como lo hemos hecho nosotros, del trabajo y esfuerzo de nuestros antepasados. De la cumbre los magos vienen bajando. Vienen bajando al son de los tambores, todos bailando, todos bailando. Desde el corazón debemos gritar.